Hola, ¿qué tal? Los chicos y yo vamos a hablarles acerca de Haemophilus ducreyi. Para entrar un poco acerca de la historia, vamos a ver que Hipócrates fue el primero en anunciar que algunos problemas eran de índole genital y producían o presentaban úlceras que a su vez acompañaban a la formación de bubones, que eran la inflamación de ganglios linfáticos a nivel inguinal. Celso hizo la división a las úlceras secas de las húmedas, en este caso en Haemophilus ducreyi es húmeda. En 1852, Basserau diferencia por primera vez la úlcera sifilítica de las úlceras producidas por Haemophilus ducreyi. En 1889, Ducrey hace 15 inoculaciones en pacientes y recupera el microorganismo Streptobacillus, ya que están en cadenas. Se caracterizaron por no tener la retención a la tinción Gram, pero sí con carbón fucsina o fucsina fenicada. Adoptaba la coloración rosa, mas no pudo recuperar el microorganismo a través de medios de cultivo. En 1898 y 1900, Lenglet y Van Sancon se les atribuye como los pioneros en aislar el microorganismo en medios de cultivo. En 1913 y 1921, los profesores Ito y Ristierna trabajan a partir de medios de cultivo de secreciones, logrando reproducir la enfermedad, y entre el tercer al séptimo día de la incubación recuperan el microorganismo, siendo relevante para el diagnóstico de la enfermedad. Hablando de la taxonomía, pertenecen al dominio bacteria, reino procariota, división Gracilocutes, clase Gamma Proteobacteria, que generalmente son negativas, orden Pasteurellas, familia Pasteurellacea, género Haemophilus, especie Haemophilus ducreyi. Hablando acerca de la morfología, mide de 1 a 2 micras de largo por 0.5 micras de ancho, con extremos redondos. Son extracelulares facultativos, es decir, que tienen la capacidad de vivir y multiplicarse tanto dentro como fuera de las células de un huésped. Son pleomórficos, lo que quiere decir que pueden cambiar la forma y el tamaño característico del microorganismo, que son exigentes nutricionales. Por ello, presentan el fenómeno cuando hay exceso o déficit de nutrientes. Humedad, alteración en el potencial de hidrogenones. Tienen un cromosoma único. El ser humano es el único reservorio para este microorganismo. Se van a incubar a una temperatura de 30 a 33 grados centígrados y un porcentaje de dióxido de carbono. Su tiempo de incubación es de 72 a 96 horas, no tiene la capacidad de producir esporas y requiere de mina. Sus características bioquímicas es que puede reducir el nitrato a nitrito, tiene propiedades bioquímicas de reductasa positivo, catalasa y oxidasa negativo, no tiene la capacidad de producir H25, que vendría a ser los hidrógenos de sulfuro. Son anaerobios facultativos, siendo aquel que puede vivir y obtener energía tanto en presencia como en la ausencia de oxígeno, y son no móviles. Pueden fermentar algunos carbohidratos como son la glucosa, y en medios de cultivo se encuentran formados por cadenas y también en rieles de ferrocarril, cardumen o banco de peces, por el paralelismo de las cadenas que se presentan. Acá se puede apreciar las cadenas. En cuanto a este cuadro, vamos a ver el requerimiento para su crecimiento, que es la hematina, que es el factor X, el factor 10. Vemos que no presenta cápsula, su factor de adherencia solo es el pili. Como toxina, puede provocar una toxina citoletal que puede provocar distensión a la célula. Su epidemiología es por contacto sexual y la enfermedad que provoca es el chancroide. A continuación, mi compañera. Bien, estimado profesor, compañeros, en esta oportunidad voy a exponer la parte que me ha tocado acerca de las enfermedades en el cual puede producir la bacteria Haemophilus ducreyi. Como podemos observar aquí en esta imagen, dice enfermedades que producen la bacteria Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi es un microorganismo, es una bacteria, un microorganismo vivo en el cual va a necesitar
de la persona para que así se pueda desarrollar y así desencadenar un tipo de enfermedades, pues, ¿no? Como podemos observar aquí en esta imagen, pues la enfermedad que puede ocasionar este tipo de bacteria, este tipo de microorganismo, es la enfermedad del chancroide o chancro blando. Es una enfermedad que se sitúa a nivel genital, ya sea del hombre o la mujer, como podemos observar aquí en estas imágenes, ¿no? Eh, es una enfermedad que se sitúa mayormente en las partes íntimas de la persona, donde va a presentar ciertas lesiones, ciertas llagas, ciertas úlceras muy dolorosas, muy dolorosas, lo cual va a manifestar la persona infectada, pues, ¿no? Pero esto, para que se pueda presentar ciertas úlceras, va a empezar primero por un proceso, ¿no? Va a presentar un proceso en el cual podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Primero se va a evidenciar mediante una pápula a nivel genital. Esta pápula va a presentar abultamiento de la piel, va a presentar un líquido, más no va a presentar una pus en sí, ¿no? En esta parte. No va a ser dolorosa. eh, Luego se va a evidenciar una pústula ya, es cuando la pápula ya pues pasado los días se va a presentar una pústula donde en esta parte ya va a presentar pus, la zona se va a ver muy rojiza, bien marcada, ya, entonces aquí no hay dolor tampoco. Recordamos de que la enfermedad del chancro o chancro blando se evidencia de otras enfermedades por las lesiones dolorosas o por las úlceras dolorosas que pueda manifestarse esta lesión, pues, ¿no? Pero aquí no manifiesta ningún tipo de dolor, y así quizá de repente en el diagnóstico nos va a llevar a un mal diagnóstico, a dar otro tipo de enfermedades, ya sea de herpes o de sífilis, pues, ¿no? Luego llegamos al último, lo que es la úlcera. Y aquí ya se forma una úlcera, ya es donde la piel ya se expone al ambiente, ¿no? Entonces es una úlcera blanda, como les estaba indicando. Es un dolor muy intenso, ya un dolor intenso, puede ser severo, situado en la zona de la mujer o del hombre que está infectado, pues. Va a presentar también linfoadenopatías unilateral dolorosa. Esto se refiere a que los ganglios linfáticos a nivel inguinal se inflaman, ¿no? Ya que estos son pequeñas estructuras en forma de frijol, que es parte del sistema inmunitario, donde actúa como filtros para el líquido linfático, donde pues elimina ciertas bacterias, ciertos virus, microorganismos y células cancerosas. Esta enfermedad, por ejemplo, del chancro y chancro blando, las úlceras se van a presentar en el hombre, en el glande del pene, se van a situar también en la mujer, lo que es esto, en la vagina, en los labios mayores, en las trompas. Se van a evidenciar este tipo de enfermedades, pues, ¿no? Donde van a ser muy dolorosas, van a tener un dolor muy intenso, y es que eso se va a diferenciar de otro tipo de enfermedades. El Haemophilus ducreyi es una bacteria que va a causar la enfermedad del chancroide. Esta enfermedad se va a encontrar más frecuentemente en países poco desarrollados, en los continentes de África, Asia y América Latina. No es común verlos en países más industrializados. Tiene como único reservorio al ser humano y su transmisión es exclusivamente por contacto sexual con una úlcera ya infectada. Como factores de riesgo vamos a tener cuando una persona tiene múltiples parejas sexuales, cuando tiene una baja higiene genital o cuando tiene relaciones sexuales sin protección. La población más afectada son los varones, pero también existen casos de mujeres que pueden ser asintomáticas o que presentan las lesiones muy internamente, lo que hace difícil de detectar.
Esta enfermedad va a tener un periodo de incubación de 3 a 10 días después del contacto sexual infectante. Como lesiones características tenemos a unas pústulas. Al principio van a ser pústulas que después se van a volver úlceras dolorosas, van a ser blandas, de bordes irregulares y con un fondo sucio, ya sea purulento como lo vemos acá o necrótico. Se van a diferenciar del chancro de la sífilis porque el chancro de la sífilis es blando e indoloro, comparación del de la chancroide, que es dura y con dolor. Una persona con chancroide va a sufrir de lo que es dolor, ardor, secreciones purulentas, como lo vemos acá, dificultad para orinar o tener relaciones sexuales debido al dolor. En varones vamos a encontrar estas úlceras en lo que puede ser el prepucio, la glande, el escroto, puede ser en el surco balanoprepucial también. Y en mujeres podemos encontrarlo en la vulva, en el vestíbulo vaginal, en el cuello uterino y en caso de se haya tenido sexo anal, en la región perianal. Acá tenemos un ejemplo de una úlcera justamente en una mujer. También en esta enfermedad se va a tener lo que son las adenopatías inguinales. Un 50% de casos que tienen chancroide también presentan adenopatías inguinales, que también van a ser dolorosas, van a ser unilaterales y pueden evolucionar a abscesos que luego se van a fistulizar. Ya, bueno, yo les voy a hablar primero sobre el diagnóstico de esta enfermedad, que es el chancroide. En el diagnóstico tenemos lo que son dos tipos, tanto un diagnóstico clínico como un diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico clínico es donde el médico va a observar en estas lesiones, ¿no? En estas úlceras, pues si tiene bordes irregulares o tiene sus bordes inflamados, ¿no? También va a haber inflamaciones en la ingle, va a haber todo eso el médico. También tenemos lo que son los diagnósticos por laboratorio. Estos diagnósticos se van a dar mayormente, se puede cultivar, ¿no? Lo que es la bacteria Gram en agua chocolatada. Ese es uno. Tenemos otra que es con la tinción de Gram. Se ven los bacilos en formas de barco de peces. Con un barco de pececitos se va a ver. Y también tenemos lo que es a veces también se hacen las pruebas moleculares, que se llama el PCR, porque la bacteria es un poco difícil de creer. Es por eso que se hacen estos diagnósticos también. Y recurrente al tratamiento de esta enfermedad, que es el chancroides, tenemos tratamientos lo que son por antibióticos, ¿no? Por ejemplo, los más usados tenemos que es la acitromicina, que es pues de una sola dosis. Tenemos lo que también es la ceftriaxomicina, que es de una sola inyección. Tenemos lo que es la eritromicina, que es de varios días. Y tenemos lo que es la ciprofloxaxioma, que es de varios días también. Cabe recalcar y que sea muy importante, si tenemos una pareja sexual activamente sexual, es importante también que dicha persona también se haga estos tratamientos o en caso estos diagnósticos para ver si también por la transmisión sexual pueda contagiarse esta enfermedad. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las medidas de prevención. Cuando hablamos de prevención, nos referimos a todas las medidas que pueden reducir el riesgo de contagio y la propagación de esta enfermedad de transmisión sexual. En primer lugar, la educación sexual es fundamental. Muchas personas desconocen que esta enfermedad existe, ya que es menos común en algunos países, pero en regiones endémicas sigue siendo un problema importante.
También, bueno, es importante educar a la población acerca de cómo se transmite esta enfermedad y la importancia del cuidado durante las relaciones sexuales es clave. Una de las medidas más eficaces es el uso correcto y constante del preservativo, ya que disminuye notablemente la posibilidad de contagio, no solo de esta enfermedad, sino también de otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea y VIH. Otra estrategia preventiva es la detección temprana y el tratamiento inmediato de los casos. Mientras más pronto se diagnostique y trate la infección, menor será el riesgo de contagiar a otras personas. Es importante recalcar que la prevención no solo es individual, sino también es colectiva. Por eso se recomienda un control en grupos de riesgo, como trabajadoras sexuales, personas con múltiples parejas sexuales o quienes ya tengan antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Finalmente es importante también tratar a la pareja sexual del paciente para cortar la cadena de transmisión y evitar reinfecciones. Importancia clínica y social. Desde el punto de vista clínico, es una enfermedad que puede traer serias complicaciones si no se trata a tiempo. Las úlceras dolorosas y las adenopatías pueden evolucionar a infecciones más graves, dejar cicatrices permanentes e incluso predisponer a infecciones secundarias. Además, esta enfermedad facilita la transmisión del VIH porque las úlceras genitales actúan como puerta de entrada para el virus. En cuanto a la importancia social, estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual que afecta directamente la salud pública. Esto significa que no solo impacta al individuo, sino a toda la comunidad, porque si no se controla puede propagarse rápidamente en grupos vulnerables. También hay que considerar el estigma social que acompaña a las enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces las personas no buscan atención médica por vergüenza, lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de contagio. Por eso es vital promover campañas de concienciación para garantizar el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno, fomentar una visión de la salud sexual como un derecho libre de prejuicios. Entonces, la prevención y el abordaje temprano de esta enfermedad no solo protege la salud individual, sino que también tiene un impacto positivo en la salud pública y la reducción del VIH y otras infecciones. Gracias.